Ya, ahora sí. Vamos a partir de nuevo con la grabación. Entonces, lo que vamos a conversar ahora busca reconocer estas dos instancias dentro de lo que puede ser la progresión de un proceso infeccioso. Uno, lo que corresponde a la diseminación hacia un espacio anatómico profundo, que eso en sí corresponde a una entidad diagnóstica relevante. Y lo segundo es reconocer las expresiones sistémicas de lo que implica una complicación por infección. En lo primero, cuando nosotros hablamos de difusión de procesos piógenos o compromiso de espacios anatómicos profundos, señalaba yo que es relevante reconocerlo como una entidad diagnóstica porque uno lo ve, se suele cometer el error de que cuando estamos hablando de un compromiso anatómico profundo, en realidad hablamos primero del diagnóstico periapical y se suele decir un absceso periapical agudo con fluxión de cara. Y en realidad ahí estamos hablando ya de una entidad diagnóstica distinta. Entonces tenemos que escalar al diagnóstico o de absceso mucoso o compromiso de un espacio anatómico aún más profundo. Entonces, ese tipo de situaciones siempre es importante hablarlas como corresponde. Y otro ejemplo bastante trivial es cuando tenemos complicaciones derivadas de una pericoronaritis. Generalmente uno escucha y observa que cuando ya hay compromiso del espacio masticatorio, entiéndese el espacio que se comprende entre la cara interna de la rama mandibular y el pterigoide interno, siguen diciéndole pericoronaritis, o le dicen complicación de una pericoronaritis. Bueno, en realidad estamos hablando de ya un compromiso de un espacio anatómico profundo. Entonces, esa sola reconocimiento ya te pone en una vereda distinta dentro de lo que es el diagnóstico y por ende desde el mismo manejo. Entonces, cuando nosotros hacemos esa distinción y tenemos esa claridad, obviamente vamos a tener posibilidad de hacer un mejor manejo y por ende evitar que las condiciones del paciente se vayan complicando. Y por otro lado, volviendo a esta segunda instancia, hay que entender que todos estos procesos infecciosos que nosotros vemos como parten desde una lesión de caries y después empieza a complicarse con el cuadro pulpar y periapical, eh, cuando llega a tener una expresión sistémica, el manejo es sistémico, el manejo es global, pero eso nuevamente pasa por reconocer estas como entidades diagnósticas. Entonces no podemos atorarnos en el absceso enteroalveolar, en el absceso enteroalveolar crónico o en lo que puede ser un proceso puramente dentoalveolar, si ya tenemos fiebre, si tenemos imposibilidad de abrir la boca, si tenemos la alteración, incluso lo que puede ser la frecuencia respiratoria. Entonces, todos estos elementos es relevante desde el planteamiento del diagnóstico. Y para ello tenemos que leer los signos y poder hacer esa distinción entre uno y otro. Así que eso es básicamente lo que vamos nosotros a conversar para que así entonces podamos hacer un reconocimiento de lo que se abren dentro de las oportunidades del diagnóstico. En esta situación también conviene tener presente que todo esto cobra mayor importancia si nosotros decidimos atender urgencias. Hay cierta posibilidad que ofrece nuestro desempeño profesional en que todo puede ser electivo. Entonces, algunos clínicos deciden no atender urgencias y nunca ven urgencias. Entonces, esa situación es factible y obviamente cuando no tenemos esa urgencia nos alejamos de la posibilidad de enfrentar cuadros de los que vamos a conversar ahora. Pero al revés, si nosotros atendemos urgencia, el endodoncista debe de atender urgencia, aquí es cuando cobra valor entonces rescatar estos conceptos porque de algún modo vamos a poder interpretar mejor las condiciones semiológicas con las cuales llega el paciente, eh, eh, observar mejor los diferentes elementos que el paciente puede traer y eso nos va a permitir hacer un mejor diagnóstico y por ende desde ahí un mejor tratamiento. Eh, Hay que considerar también que dentro de esta situación de hacer urgencia está en que podamos estar nosotros trabajando en un CEFAM, en un centro hospitalario,
y ahí la urgencia va a ser mucho más heterogénea en cuanto a casuística. Entonces, por lo mismo, en estas condiciones que estamos describiendo dentro del desempeño, van a cobrar un valor, va a ser más relevante ir incorporando estos conceptos que, como hemos señalado ya en varias ocasiones, esto es muy probable que ustedes ya lo tengan claro, que ya lo hayan revisado, ¿cierto? En su pregrado, y el objetivo de este curso es justamente generar ese punto de nivelación. Así que por eso revisamos estos temas. Y si bien vamos a estar hablando más bien de complicaciones derivadas de infecciones, lo enlazo dentro del concepto de microbiología, si bien esto es un poquito distinto, pero sí sabe que es una consecuencia de las mismas cosas que hemos estado hablando en este módulo, ¿ya? Así que eso es básicamente lo que vamos a hablar. Entonces, acá tenemos un cuadro sintético, ¿cierto?, que encontramos de un libro del SAP, donde muestra cómo las posibilidades de diseminación de un proceso infeccioso de tipo odontogénico es muy variado y siempre va a depender, o sea, principalmente va a depender de factores anatómicos y también va a depender de los factores protectores que pueda tener el hospedador. Entonces, cuando nosotros hablamos de factores anatómicos, nos referimos principalmente a si el drenaje ocurre por encima o por debajo de una inserción muscular, y vamos a ver que aquellas que dan por encima, ¿cierto? Siempre van a ser un curso más favorable, mejor controlado, pero si drenan hacia estructuras anatómicas más de difícil acceso, entonces vamos a tener un cuadro clínico con otras características. Entonces, aquí tenemos una diversidad de sitios que pueden comprometer la estructura facial, el espacio cervical alto, ¿cierto? Aquí tenemos músculo miloioideo y podemos reconocer cómo está comprometiendo ahí la zona del espacio submaxilar, o bien lo que puede ser seno maxilar o también espacio ya por sobre el buccinador. Entonces, esto integra elementos propios de lo que corresponde a factores anatómicos y también estos factores que corresponden a las condiciones de salud que el paciente enfrenta para poder hacer eh, tener una mejor respuesta en torno a lo que implica esta situación. Vamos a partir del supuesto de que las infecciones odontogénicas son todas polimicrobianas, ya sabemos lo que implica el desarrollo de bacterias anaeróbicas facultativas, principalmente de tipo gram negativos, que van a ir generando todo esto, las complicaciones locales, estas exoenzimas que liberan y todo esto en el concepto de la batalla que desarrolla con el sistema inmunológico y que después empieza a generar estas colecciones purulentas, que después esa misma bolsa enzimática empieza a corroer y a destruir el hueso trabecular, hueso compacto, hasta después generar las complicaciones derivadas de una diseminación. Entonces aquí tenemos la expresión de un absceso facial, cosas muy, muy raras de observar, uno cree que no las ve nunca hasta cuando te llegan. Y importante nuevamente ir reconociendo esto desde un punto de vista de los factores anatómicos, microbiológicos y de respuesta del hospedador. Entonces, aquí tenemos nosotros, por ejemplo, lo que corresponde en un corte, ¿cierto? Donde podemos ver la altura de la vértebra, lo que podemos ver de la vía aérea, la lengua, y cómo esto va a significar dentro de esto lo que corresponde a las ramas, el músculo massetero pterigoide interno, y vamos a ver estas estructuras anatómicas perfectamente bien compartimentalizadas. Si nosotros nuevamente hacemos el ejercicio de ir observando, vamos a ver que tenemos estructuras anatómicas claves, hueso, las ramas, ¿cierto? El músculo, la glándula salival, aquí voy a marcar algo que es todo obvio, ¿cierto? Y también tenemos acá la yugular y la carótida. Pero lo que yo siempre insisto como tremendamente interesante es que todas estas estructuras están conectadas por tejido conectivo laxo.
Entonces, este que estoy achurando yo en verde corresponde a las zonas en las cuales un compartimento con otro compartimento se encuentran conectados ahí por ese tejido conectivo laxo. Y cuando nosotros estamos hablando de diseminación de un proceso piógeno, suponiendo que viene algo, por ejemplo, desde acá, desde un diente de acá, la diseminación siempre va a ser a expensa del tejido conectivo laxo. Es acá donde va a ocurrir la diseminación. Es decir, es por estos espacios donde empieza a difundir, a, a desplazarse todo este material que incluye bacterias destruidas, linfocitos, enzimas, y dependiendo del espacio que está, donde está ocurriendo esta infiltración, entonces vamos a tener el nombre del proceso infeccioso en un espacio anatómico profundo. Entonces, desde ese punto de vista, si nosotros vamos a seguir dando el ejemplo de la pericoronaritis, porque es lo más trivial para seguir, nos vamos a dar cuenta de que una pericoronaritis de por sí es un cuadro local. Al ser un cuadro local, nosotros vamos a hacer un manejo local. Y acá es donde está ocurriendo el proceso infeccioso, de manera localizada. Pero cuando esta infección localizada empieza a extenderse hacia los espacios anatómicos profundos, entonces ya no podemos decir que es una infección localizada, sino que estamos hablando de una complicación producto de la diseminación, y esa diseminación lo que hace es eh, comprometer en extensión, en volumen, este tejido conectivo laxo, que es donde va a encontrar la vía para poder entonces generar esta diseminación. Entonces, una pericoronaritis, como lo que tenemos acá, no tiene nada que ver con lo que estamos viendo acá. Entonces no podemos decirle pericoronaritis a este segundo cuadro porque es un cuadro distinto que requiere un manejo distinto y que va a tener una clínica distinta. Y por eso visibilizarla como entidad patológica distinta es lo correcto y lo que me interesa a mí en este momento ir precisando. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el compromiso de dos espacios anatómicos distintos. El espacio pterigomandibular que que tenemos acá. Entonces vemos cómo en este caso la vía de diseminación fue a través entre la cara interna de la rama de la mandíbula y el músculo pronomental, la cara externa del músculo pterygoideo interno. Y acá tenemos otro ejemplo donde se ve comprometido en este caso el espacio maseterino o submaseterino, que va a tener otra vía. Entonces, cuando esto parte, siempre es a partir del compromiso de un espacio. Cuando esto se empieza a complicar, empieza a extenderse hacia otro espacio. Aquí en este corte frontal, cuando vemos aquí en la imagen de la derecha, tenemos la representación de la inserción del pterygoideo interno y también del músculo massetero. Entonces, la infección, y esto que nosotros vemos acá como espacio, en realidad no es un espacio, es una, eh, está ocupado por tejido conectivo laxo, ¿ya? Claro, anatómicamente le decimos espacio y así es como lo vamos a entender. Pero en realidad en eso hay tejido conectivo laxo. Lo mismo acá. Aquí se observa mucho más extendido por efecto del ejercicio conceptual. Y ese, digamos, es lo que uno debe tener en permanente atención porque cuando nosotros hablamos de compromiso es porque la diseminación está ocurriendo a expensas de uno o de otro espacio. Y esto es lo que nosotros vemos también en todo el cuerpo. En cualquier parte del cuerpo nosotros podemos ver este tipo de, mm, de lógica donde tenemos un órgano organizado, protegido por una vaina de tejido conectivo que va a estar
acompañado de otro órgano que también está protegido y aislado por esta vaina de tejido conectivo, pero entre ellos vamos a tener el tejido conectivo laxo. Y eso, digamos, es lo que va a permitir que a expensas de ello ocurra la diseminación de los procesos piógenos, y eso es lo que primero tenemos que ir reconociendo. Bien, acá tenemos, por ejemplo, un compromiso ya hacia espacios laterofaringeos, incluso llegando hacia espacios prevertebrales. Entonces, todas estas denominaciones están en función de los músculos que están limitando esos espacios, y para poder hacer una mejor valoración respecto a qué espacios son los que se están viendo afectados, para ello uno se apoya en TAC con ventanas para tejido blando y en resonancia magnética, que van a permitir entonces tener esta visión respecto a qué sitio anatómico que se está viendo comprometido durante el desarrollo del proceso infeccioso. Entonces, eso para que lo vayamos también considerando. Aquí tenemos nuevamente este corte donde miramos en una sección transversal los diferentes elementos: hueso mandibular, músculo, otros, aquí aparece una amígdala, más músculos, vértebra. Y acá tomando como referencia lo que implica el músculo miloioideo, donde aparece el espacio sublingual y el espacio submandibular. Todo esto va a conferir una clínica particular al momento de la evaluación, y para que vayamos también reconociendo ciertos elementos y recordando algunas complicaciones de infección, vamos a señalar algunas características clínicas sugerentes de un compromiso del espacio masticatorio, ¿cierto? Aquí tenemos nuevamente espacio masticatorio, espacio mandibular, el cual, cuando se encuentra comprometido esto, el paciente queda con un trismus. Entonces, el compromiso de este espacio se manifiesta clínicamente por un trismus. Entonces, eso es lo que uno regularmente debería observar. Porque los músculos de la zona, los músculos que participan en la apertura y cierre, empiezan a verse afectados por esta condición de infección y de inflamación. Obviamente, cuando esto empieza a extenderse hacia espacios laterales un poco más posteriores, también se va a manifestar ello, pero empiezan a aparecer signos como dificultades respiratorias. Entonces, el trismus, la sensación de obstrucción, la dificultad misma de poder respirar, son parte de los signos relevantes que nosotros podemos reconocer, evaluar, estimar, dentro de lo que significa ver si el paciente está pasando por una complicación de un espacio anatómico profundo. A estos signos clínicos se le agregan otros signos, que son los que vamos a comentar más adelante, como fiebre, alteraciones en la frecuencia respiratoria, alteraciones en la frecuencia cardíaca, que son elementos también eventuales de observar. Entonces, aquí ya no estamos hablando de compromisos locales, sino que estamos hablando de complicaciones producto de esta diseminación y compromiso del espacio anatómico más profundo. En el caso del compromiso del espacio sublingual, eh, acá tenemos nosotros ubicado una hemiarcada, pero el espacio sublingual está comunicado entre sí. O sea, el espacio sublingual derecho está comunicado al espacio sublingual izquierdo, y por ende, cuando se compromete uno, rápidamente se va a comprometer el otro. Y uno de los signos altamente relevantes es la protrusión de la lengua. La lengua queda como elevada, como una sensación como que estuviese agrandada, y eso también va a generar complicaciones respiratorias por obstrucción de la vía aérea propiamente tal. Entonces, eso es un signo relevante. Y cuando nosotros hablamos de un compromiso del espacio sublingual y del espacio submandibular de manera simultánea, ahí estamos hablando de 4 espacios anatómicos, los 2 sublinguales y los 2 submandibulares. Ahí nosotros estamos hablando ya del cuadro que se llama clásicamente como angina de Ludwig, ¿ya? Entonces, la angina de Ludwig es un proceso inflamatorio infeccioso que compromete a ambos espacios sublinguales y a ambos espacios submandibulares. Y eso hace que el cuello se vea engrosado,
y que también adopte un cambio en la consistencia. Y la consistencia hace que se vuelva duro a la palpación. Entonces, de hecho, el término que se ocupa, que es un término clásico antiguo, se dice de consistencia leñosa. Por eso a la angina de Ludwig también se le llamaba flegmón leñoso de cuello. Estamos hablando exactamente de las mismas entidades, de la misma entidad patológica. Y que si somos más precisos, dado que estamos rescatando esta forma de nombrarlos de acuerdo a los espacios anatómicos, entonces la angina de Ludwig o flegmón leñoso de cuello corresponde entonces a una difusión de un proceso piógeno que compromete a los espacios sublinguales y al espacio submandibular de manera simultánea. Entonces, y a ello obviamente se agregan todos los elementos que vamos a ver de la complicación sistémica. Entonces, este tipo de reconocimiento es muy relevante porque reconocemos que es una entidad patológica distinta. Nos hacemos cargo que es un diagnóstico más severo y por ende el tratamiento debe estar a la altura de lo que implica este tipo de condiciones, ¿ya? Em, el tiempo de evolución de pasar de un estado a otro es relativamente rápido. Cuando empieza a comprometerse un espacio anatómico, rápidamente va a comprometer a los próximos o siguientes espacios anatómicos y eso puede perfectamente complicarse en un plazo de 2 a 3 días. Entonces es algo relevante y por ende es siempre valioso poder identificar estos cuadros como entidades patológicas distintas. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta, algún comentario hasta acá, colegas. Seguimos avanzando. Entonces, cuando un paciente llega en estas condiciones, eh, uno se ve enfrentado al desafío de tener que interpretar en cuanto al nivel de complejidad que tiene. eh, Uno tiene que objetivar la ruta de evaluación para ver, qué voy a observar para ver qué condición diagnóstica tiene o qué decisiones voy a tomar y por ende, ante esta situación, uno debe justamente proyectarse en las acciones que debe de ejecutar para así entonces darles la asistencia que corresponde. Aquí vemos a un niñito que tiene un edema facial importante, una oclusión palpebral, tiene la zona bastante más eritematosa, edematizada su párpado inferior y la comisura también desplazada hacia abajo. Entonces, hay una fase dolorosa y también quizás de miedo también dentro de lo que puede ser. Entonces, esto es un poco lo que nos puede pasar. Y acá las preguntas que yo les voy a hacer a ustedes para que vayan participando. Eh, ¿Cómo puedo yo evaluar lo complejo que está y cómo yo puedo, qué parámetros yo debería de observar para hacer una mejor evaluación? Así que dejo ahí abierto el micrófono para el colega que quiera comentar. ¿Qué tan complejo se encuentra el paciente? ¿Estará muy complicado? O sea, ¿No? así simple vista se ve como complicado. Ya, y Ahora, inicialmente, control de signos vitales, temperatura, frecuencia cardíaca, claro. ¿Y por qué te parece a ti relevante evaluar la temperatura y la frecuencia cardíaca? para ver qué tan generalizado puede estar la infección. Claro, o sea, de algún modo lo que uno busca al momento de pesquisar ese tipo de información es ver si la infección está generando un impacto a nivel sistémico, que no es lo mismo que qué tan diseminado es. Si yo pienso en una infección diseminada, yo le podría drenar
hasta por los pies. Eso sería una diseminación de la infección, pero en realidad no es eso lo que vemos, sino que vemos cómo este cuadro inflamatorio local pasa a ser un cuadro inflamatorio sistémico, ¿ya? Y porque lo que vemos al final es el impacto de las moléculas que están circulando y empiezan a alterar la dinámica y la hemostasia del paciente. Entonces, sí, efectivamente, Eduardo, como bien señala, los parámetros que debemos de evaluar están en lo que es la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, que son parámetros básicos y observables y que nosotros podemos hacer. Otro, Otra acción que nosotros debemos de ejecutar es reconocer la consistencia de esto. Nosotros señalamos y pusimos como referencia lo que ocurría en el caso del compromiso del espacio sublingual y submandibular, que cambiaba la consistencia. Y la consistencia, ¿se acuerdan cuál fue el adjetivo que ocupé o la analogía que señalábamos al momento de describir la consistencia cuando estaba comprometido esos espacios anatómicos sublinguales y submaxilares? ¿Cuál era la consistencia? ¿Leñosa? Leñosa, ¿cierto? Entonces, eso significa que la consistencia es relevante para poder reconocer si este cuadro está más o menos complicado. Si yo palpo esta mejilla del niño, y la encuentro blanda, es muy distinto a que si yo palpo esa mejilla y la encuentro dura. Si está dura, significa que está más complicado de lo que nosotros estamos presuponiendo. Una consistencia blanda es indicador más bien de un problema vascular, inflamatorio, pero no de diseminación todavía. Hay inflamación, pero cuando encontramos cambios en la consistencia, significa que en ese tejido conectivo laxo ya está efectivamente diseminándose el proceso infeccioso. Entonces eso es relevante al momento del examen físico. Entonces aquí tenemos que combinar partes que nosotros podemos hacer en función de la palpación, el examen, evaluar apertura bucal y después evaluar estos parámetros sistémicos de salud general, como la fiebre, como la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, que son signos clásicos de evaluación dentro de lo que implica el nivel para pesquisar, el nivel de complicación que pueda tener el paciente. Acá, por ejemplo, vemos una muy fea extensión de un proceso infeccioso, pero esto es un absceso que más que mal da cuenta de que el cuerpo lo tiene relativamente controlado. Fea la ubicación, grande la lesión, esto está ya a punto de romper el tejido, pero vemos que no hay ni la inflamación diseminada, ni tampoco se ve mayores compromisos de tipo difuso. Entonces, esos son elementos que uno debe estar observando. Y esto para distinguirlo de cuadros como estos, donde eh, hay pérdida de los reparos anatómicos habituales de observar, en este caso el contorno mandibular, el borde posterior de la rama, está también la piel brillante producto de la tensión. Entonces, cuando la piel se vuelve tensa, significa que se pone brillante al momento del examen físico, y si uno lo palpa, va a sentirlo ahí duro. Esta condición de dureza nuevamente lo empezamos a reconocer en los procesos infecciosos diseminados y que están comprometiendo espacio anatómico. Entonces, esto es relevante de retenerlo y también es relevante tener que eh, extrapolarlo a otras partes del cuerpo, porque la clínica va a ser exactamente la misma. Entonces aquí vemos un compromiso severo, especialmente el espacio submaxilar izquierdo, pero muy probable que también tenga otros compromisos, como esta es una fotografía, no podemos completar la evaluación, pero sí podemos también reconocer que hay un nivel de conciencia distinto. Entonces, esto es algo muy distinto a lo que hemos visto en los casos anteriores y si pesquisamos los otros parámetros de salud general, es muy probable que también estén
alterado. Un paciente en estas condiciones jamás no va a llegar a la consulta, pero por errores diagnósticos nuestros o por omitir aspectos a evaluar, por culpa nuestra, sí puede llegar al hospital. Entonces, ahí es importante que nosotros hagamos esta interpretación, el manejo que corresponde, para que así entonces podamos minimizar estas posibilidades de complicaciones que pueden estar ocurriendo, ¿ya? Esta foto es solamente para adelantar lo que vamos a ver la próxima semana. Aquí estamos hablando de expresiones de infecciones virales, en este caso lesiones por virus papiloma. ¿Es una infección? Sí. ¿Se complica como esto? No, jamás, ¿cierto? O sea, son cuadros absolutamente distintos. Y con esto estamos haciendo un spoiler para lo que será la última presentación. Entonces, tenemos acá en estos tres casos y podemos reconocer que hay algunos más complicados que otros. Eh, para determinar el nivel de complicación tenemos que ocupar ciertos recursos técnicos, conceptuales, para poder objetivar el nivel de complicación y saber que dependiendo de la condición diagnóstica va a requerir de o manejo de antibioterapia o antibioterapia a nivel endovenoso o intramuscular o un manejo hospitalario. Entonces, si bien nosotros no vamos a hacer el manejo hospitalario, sí podemos llegar a derivar a un paciente para que sea manejado en esa condición de urgencia sistémica en el cual se pueda encontrar. Y todos derivan de un mismo problema odontogénico. Entonces, por ello, digamos, la necesidad de considerar estos cuadros y estar repasando los conceptos. Ya abordando los propios conceptos que se utilizan, históricamente se han ocupado estos dos términos para poder describir condiciones derivadas de complicaciones infecciosas. Una de las más antiguas es septicemia, y la septicemia alude a la capacidad de las bacterias de sobrevivir en el torrente sanguíneo. Entonces, ¿y por qué es relevante considerar ello? Porque las bacterias en rigor en una persona saludable no pueden sobrevivir en el torrente sanguíneo. Eso es lo que hace, eso es lo que pasa. Por eso nosotros tenemos nuestra sangre libre de bacterias. En nuestra sangre no andan circulando bacterias. Y por ello recordamos que los elementos inmunológicos responsables de mantener nuestra sangre libre de bacterias es principalmente el sistema del complemento. Entonces, el sistema del complemento, cada vez que llega una bacteria, se activa y empieza a polimerizar y activa su sistema de complejo de ataque de membrana y termina lisando a la bacteria. Entonces, si llega a haber una bacteria, va a ser transitorio, por eso se llama también bacteremia transitoria, pero es transitorio porque el sistema inmunológico natural lo va a destruir. Entonces, por eso no tenemos bacterias en nuestra sangre. Pero cuando las bacterias logran mantenerse en sangre, ahí uno habla de septicemia, ¿ya? Y para que ocurra eso, ya el paciente está muy mal, ¿ya? Por eso, en rigor, el término septicemia ahora lo converso y lo explico más bien desde un punto de vista de lo que ha sido el aporte en la historia, ¿ya? Y saber también que en ciertas ocasiones se utiliza como término para poder describir lo que puede ser una complicación, especialmente de tipo intestinal, peritoneal, una apendicitis que se complica, rápidamente puede llegar a una condición de septicemia. Pero eso es un lenguaje más bien histórico, de un punto de vista técnico se ocupa menos, y por eso se habla más bien de sepsis, ¿ya? Que correspondería también a la consecuencia de diseminación de un proceso infeccioso. Pero esto también se ha ido corrigiendo y mejorando a lo largo de la historia. Entonces, acá vamos a describir de manera general estos tres conceptos, los cuales están todos enlazados uno con otro. Em, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica es un concepto vigente todavía,
pero fue el primer esfuerzo en organizar y tratar de dar un valor a todas estas complicaciones sistémicas que está teniendo el paciente derivadas de una infección. En este caso estamos hablando de una infección. Entonces, yo puedo tener una infección en un dedo y puedo evolucionar a un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Yo puedo tener una infección en un diente y puedo evaluar a la misma condición de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica eh, corresponde a un cuadro clínico, a una entidad diagnóstica, donde se ven alterados aspectos como la fiebre, pero la temperatura corporal, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y el número de leucocitos, y con ello entonces nosotros podemos reconocer si la infección está complicando el cuerpo o no. Las infecciones regularmente tienen un manejo local, y aquí nos recordaremos de lo que hablábamos nosotros en el módulo anterior de patología, cuando simulábamos el epitelio e interrumpíamos la continuidad del epitelio y ahí se generaba una respuesta inflamatoria local donde iban las células inflamatorias a trabajar localmente para tener una resolución local. Eso es básicamente lo que nosotros describíamos y hacíamos también el ejemplo con lo que pasaba a nivel periapical, que también es una respuesta local. Entonces, todo ese proceso es, y vamos a insistir en el concepto, es un fenómeno de respuesta local. Pero cuando empezamos a reconocer que el proceso infeccioso no solamente se está diseminando como infección, sino que las moléculas, los residuos orgánicos que están siendo liberados, empiezan a circular en la sangre y empiezan a enviar órdenes proinflamatorias al resto del cuerpo. Y esas órdenes proinflamatorias las va a recibir el cerebro, las va a recibir la médula ósea, y eso van a generar cambios en la dinámica, en la hemostasia del cuerpo, y por ende vamos a tener alteraciones en la frecuencia respiratoria, en la frecuencia cardíaca, en la actividad de la médula ósea, en la regulación de la temperatura corporal, y por ende a ello, cuando nosotros tenemos complicaciones a ese nivel global, nosotros decimos que el paciente pasó de un síndrome a un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿ya? Entonces, este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica tiene esas particularidades que hemos estado señalando, que después en un par de diapositivas más la vamos a precisar. Alteraciones en la fiebre, en la temperatura corporal, en la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, en el número de leucocitos circulando, y eso es lo que nosotros vamos a entender como síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y eso ya requiere de un manejo sistémico, ¿ya? Un manejo, ya no sirve hacer una trepanación, no es suficiente hacer un drenaje. Yo tengo que hacer la preparación, el drenaje y darle una terapia sistémica dado a que necesito recuperar y sacar ese síndrome de respuesta inflamatoria sistémica al paciente que está en desarrollo, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros debemos conceptualizar y que hay parámetros que nosotros debemos estar observando para ver si el paciente está o no en esa situación. Cuando el síndrome de respuesta inflamatoria se empieza a complicar, empiezan a fallar órganos. ¿Y cuáles son los órganos que fallan? Bueno, puede fallar cualquier órgano. Riñón, pulmón, cerebro, intestino, hígado, cualquier órgano puede estar fallando. Nosotros hablamos de shock séptico cuando falla la presión sanguínea, es decir, la respuesta inflamatoria sistémica, cuando empieza a tener compromiso en la regulación de la presión, ya deja de ser síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y empezamos a encontrar signos de shock séptico, presión arterial y también la hipoperfusión del cerebro, ¿ya? Entonces, la hipoperfusión justamente corresponde al término shock, ¿ya? Shock es cuando le falta irrigación al cerebro. Entonces, cuando le falta irrigación al cerebro, la persona que está afectada por ello empieza a tener sensación de confusión, puede quedar inconsciente, puede articular mal las palabras, y eso, digamos, es signo de que la infección ya está pasando al siguiente nivel.
es decir, de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, está avanzando a un shock séptico. Y el shock séptico es de manejo intrahospitalario. Entonces, a los parámetros anteriores empezamos a encontrar fallas en la perfusión del cerebro y también empezamos a encontrar fallas especialmente en el control de la regulación de la presión arterial. Y cuando estos órganos empiezan se mantienen en ese mal estado y el paciente no puede ser recuperado de ello, entonces vamos a tener la progresión hacia lo que corresponde a la falla multiorgánica. Y la falla multiorgánica significa que ya no solamente está fallando el cerebro, sino que también, y no solamente está fallando la regulación de la presión arterial, sino que empieza a fallar el riñón, empieza a fallar el pulmón, empieza a fallar el hígado. Entonces la falla multiorgánica significa literalmente eso, múltiples órganos en falla. Entonces la riñón deja de filtrar la sangre o la filtra mal, el pulmón deja de ventilar adecuadamente, el hígado deja de purificar los elementos de la sangre. Entonces todo esto es lo que empieza a sumarse y cuando la persona entra en falla multiorgánica y no logra recuperarse, que de hecho muy pocos logran recuperarse, entonces estamos a puertas a la condición de que el paciente fallezca, ¿ya? Entonces es interesante ver cómo esto se da de manera secuencial. Hay una infección local, la infección local empieza a dar manifestaciones sistémicas, entramos al síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, el paciente empieza a tener problemas de hipoperfusión cerebral y dificultad en la regulación de la presión arterial, entra en el shock séptico y después de estos órganos que empiezan a fallar, se empiezan a sumar otros órganos y el paciente entró en falla multiorgánica y se murió. ¿Ya? Entonces, esta secuencia es bastante orientadora, nos explica bastante bien lo que implica las complicaciones que se van derivando de un problema descontrolado. Y por eso si ustedes ponen atención a los partes médicos, cuando van a informar por el estado de salud de una persona, y si esa persona relatan el nivel de complicación o si falleció, ellos dicen, paciente a tal hora entró en falla multiorgánica y tuvo un desenlace fatal a la hora tanto. Entonces, básicamente eso es lo que implican, pero la falla multiorgánica tiene que implicar esto, tienen que ustedes tienen que reconocer que falló el cerebro, falló la regulación de la presión, falló el riñón, falló el hígado, todo eso. Entonces, esto no es instantáneo, es una secuencia y va a depender también de la efectividad del soporte médico y también de las capacidades del cuerpo de la persona afectada en ir respondiendo de manera satisfactoria a la asistencia médica que le están dando. Entonces, dependiendo de esos dos parámetros, donde la asistencia médica va a estar tratando de recomponer los parámetros que se están alterando, combatir la infección, combatir el cuadro inflamatorio, y por ello entonces esa va a ser la tarea que va a tener el cuerpo médico. Por eso cuando nosotros vemos en condiciones de este tipo, el tratamiento va a consistir esencialmente en recuperar los líquidos perdidos, ¿ya? Rehidratarlos, en darles antibióticos. Y muchos consideran la administración de corticoides en fases agudas. ¿Para qué? Para controlar este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y evitar que pase a las condiciones de shock y eventual falla multiorgánica. Entonces, con estos términos, ya no se habla de sepsis ni tampoco de septicemia, ¿ya? Sino que se habla con estos términos para poder explicar mejor lo que antiguamente conceptos como sepsis, septicemia trataban de orientar dentro de lo que implica el manejo o la complicación de una condición sistémica de un paciente que se ha ido complicando. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario hasta acá.
Bueno, sigamos. Todo esto que yo le acabo de decir está siendo reemplazado por los criterios que se llaman SOFA o escala SOFA, que de algún modo buscan modernizar y actualizar lo que fue la propuesta del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Volviendo al aporte que hace el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica como concepto, permitió dar muchas herramientas y hacer un seguimiento mucho más técnico de lo que es la complicación de un proceso infeccioso severo. El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica también incluía las complicaciones derivadas de un infarto, la clínica de un gran quemado y de una persona que entra en condiciones de shock anafiláctico. Y también del paciente politraumatizado. Entonces, estas otras condiciones de la falla cardíaca, del politraumatizado, del shock anafiláctico, de todo lo que, de los elementos que hemos estado enumerando, entonces todos ellos podrían tener este mismo curso: síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, shock séptico y falla multiorgánica. La escala SOFA busca de algún modo ser más preciso al momento de evaluar aquellas complicaciones que derivan exclusivamente de la infección, ¿ya? Entonces, ellos proponen nuevos parámetros a observar, corrigen algunos de la síndrome de respuesta inflamatoria sistémica se centran en la evaluación también de otros órganos a modo de referencia. Y ello también establece una estructura para poder hacer una revaloración de la condición en la cual el paciente está. Entonces aquí tenemos sepsis, se define como la disfunción orgánica que aparece por la respuesta inflamatoria desregulada, shock séptico, hipotensión inducida por sepsis a pesar de la restitución de los líquidos puramente tal. Entonces, esos son conceptos que se van mejorando y se van adecuando. En el caso del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, los parámetros observados son temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y el número de leucocitos. La temperatura siempre va a ser orientador cuando está mayor a 38,5 grados o menor a 36. La frecuencia cardíaca, cuando tengamos taquicardia o bradicardia. La frecuencia respiratoria, cuando tengamos una polipnea. ¿Mm? Y el número de leucocitos cuando sea mayor a 12.000 o menor a 4.000. O un mayor del 10% de la proporción de neutrófilos que sean inmaduros. ¿Qué quiere decir esto? Cuando está a mayor a 38,5 grados, significa que la actividad local de la inflamación, esas señales químicas, están siendo ya activadas en otras partes del cuerpo. Entonces entra la médula ósea a trabajar más, ¿no? Aparecen los elementos pirógenos y por ende vamos a tener un aumento de la temperatura corporal. Cuando baja es cuando esta síndrome de respuesta inflamatoria sistémica se está complicando, ¿ya? En las primeras fases va a ser de temperatura alta, pero cuando hay una hipotermia, significa que el paciente realmente ya pasó por eso y ahora está en una fase de decaimiento. A veces los adultos mayores suelen tener más fases también de baja temperatura, así que para que estemos atentos a ello. La frecuencia cardíaca principalmente va a ser de tipo taquicárdica, es decir, vamos a tener un paciente con la temperatura alta y una taquicardia, y eso va a ser lo que regularmente vamos a estar observando en un paciente complicado por una infección. Pero en un adulto mayor vamos a tener generalmente menor temperatura y una bradicardia. La polipnea, eso se mantiene porque vamos a tener un paciente agitado en su respiración. Entonces va a tener un ritmo muy aumentado y eso también es algo que nosotros podemos estar observando. Tanto la temperatura como la taquicardia y la polipnea son parámetros que nosotros podemos evaluar en un paciente en la consulta, en cualquier consulta.
Y el recuento de leucocitos, cuando sea mayor a 12.000, que esto va a ocurrir no en los primeros momentos. En los primeros momentos el recuento de leucocitos em, va a estar disminuido por el desgaste. Entonces, en una inflamación diseminada, los leucocitos van a estar saliendo del intravascular al extravascular y entonces en las primeras etapas va a haber una disminución. Pero después va a haber un aumento, porque la médula ósea entra en activa proliferación y empieza a liberar mucho más leucocitos. Entonces, y ahí cuando se justifica entonces el reconocer ello. Entonces, este número mayor lo vamos a encontrar en tiempos más avanzados de las complicaciones del cuadro. Y aquí hace la salvedad que también el 10% de neutrófilos inmaduros van a ser sugerentes de esta condición. Entonces, estos 4 parámetros son los que se observan en el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, pero basta con que estén presentes 2 de esos 4 para decir que el paciente efectivamente está en un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, que son observables clínicamente, y el recuento de leucocitos, 2 de esos 4 de acuerdo a estos rangos y a estas categorías, entonces podemos diagnosticar un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Hay ciertas particularidades cuando nosotros hablamos de menores de edad, ¿cierto? Entonces aquellos que se dedican a trabajar con niños deben tener presente qué significa esto. Imaginen 180 latidos por minuto. Eso es un colibrí. Y frecuencia respiratoria mayor a 50. En el caso de los adolescentes, mayor a 14 ya es algo que deberíamos estar observando puramente tal. Entonces, eh, el síndrome inflamatorio de respuesta sistémica fue criticado por varias razones, y aquí aparecen algunas situaciones, que a pesar, no todos estos criterios, esta forma de evaluarlo, no eran lo suficientemente sensibles, y me quedo con la tercera línea que aparece ahí, pacientes que no marcaban 2 igual sufrían falla multiorgánica. Entonces, algo no estaba bien. Y es cuando ahí aparecen los criterios SOFA, que son los que aparecen aquí en medio, con la idea de corregir y mejorar lo que decía el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Sin embargo, los criterios SOFA no son las únicas propuestas. Están las propuestas Apache, el ModScore, el LOWScore, el cual de algún modo busca a mejorar lo que originalmente se buscaba con la evaluación del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Nosotros vamos solamente a describir lo que es el SOFA y el Quick SOFA, porque es lo que se está usando también en los hospitales de nuestro país. Entonces, esto están hechos específicamente para en pacientes que se encuentran en UCI. La limitación es que no está creado para pediatría y junto con estas otras características, entonces, integra aspectos clínicos, aspectos de laboratorio y que son obligaciones de pesquisar para poder hacer la correcta valoración. Entonces, si nosotros miramos, se sigue conservando la evaluación de la frecuencia respiratoria y aparecen otros elementos, por ejemplo, la pesquisa de plaquetas. Es más interesante, de acuerdo a lo que nos señala el criterio SOFA, saber más lo que pasa con el número de plaquetas que con los leucocitos. Recuerden que lo que busca esto es hacer más sensible el recurso. Entonces, aparentemente, esta escala pone en valor los cambios que ocurren a nivel de las plaquetas. Lo otro mide la bilirrubina. La bilirrubina entonces se encuentra por valores normales menores a 1,2 miligramos por decilitro, pero a medida que empieza a aumentar, da cuenta de una falla en el hígado. Entonces, a la frecuencia respiratoria se le agrega medición de la función plaquetaria, número de plaquetas, función hepática
se agrega la escala de Glasgow. Se recordarán ustedes que la escala de Glasgow mide nivel de conciencia. Y claro que es útil. Si nosotros ya sabemos que en el caso del shock séptico, estamos hablando de una hipoperfusión a nivel cerebral, entonces por eso cobra utilidad hacer una pesquisa en cuanto a lo que implica el nivel del estado de conciencia. Y la escala de Glasgow permite reconocer ello. Se mide función renal con la creatininemia y también se mide la tensión arterial. Entonces, eh, a estos parámetros se establece entonces la escala de 0 a 4 en cada uno de ellos y vamos a tener valores que van a ir desde el 0 hasta el 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 24. Desde el 0 al 24 y con ello entonces se genera una graduación y permite ver qué tan complicado está el paciente. Recordemos que esto se ocupa principalmente en pacientes en UCI. No obstante, esto igual puede ser aplicado en la valoración que nosotros podemos estar haciendo de un paciente, especialmente si estamos trabajando en ámbito de consultorio o de hospital. Y existe una forma simplificada que corresponde al Quick SOFA, ¿ya? El Quick SOFA es la variante rápida del SOFA y que se centra principalmente en medir la presión arterial, la frecuencia respiratoria y la escala de Glasgow. Dependiendo de los parámetros que tenemos acá, entonces se establecerá un punto para cada uno de ellos. Y si hay dos, entonces tiene la obligación de completar con los otros parámetros SOFA para poder medir coagulación, hígado, cardiovascular y renal. Entonces, con ellos se termina de hacer la valoración. Entonces, al SOFA existe el Quick SOFA, que esto se puede hacer rápidamente y es una forma de tener una valoración rápida dentro de lo que implica la posibilidad de una complicación del paciente. La escala de Glasgow, solamente este es un paréntesis conceptual. La escala de Glasgow mide apertura ocular, mide respuesta motora y respuesta verbal. Entonces son preguntas y pruebas que uno hace. En el caso de la respuesta verbal, vamos a ver si se encuentra orientado, si está confuso, si ocupa palabras inapropiadas, sonidos incomprensibles o no dice nada. Entonces, eso sería la principal complicación. El valor mínimo es 3, ¿ya? Entonces, es que sería ninguno de cada una de estas tres categorías. En cuanto a la respuesta ocular, si es espontánea, si responde a la voz, si responde al dolor o ninguna. Respuesta motora, si es normal, si es localizada al tacto, localizada al dolor, flexión anormal, extensión anormal o ninguna. Entonces, esto es algo que permite reconocer el nivel de conciencia. Una vez tuve que atender a mi papá, no en la consulta, sino que él tuvo una complicación médica en su casa. Y mi papá estaba en esta condición, hablando entre palabras inapropiadas y sonidos incomprensibles. Tenía una extensión anormal y la apertura ocular era solo al dolor. O sea, estaba en 2, 4 más 3, 7, en una condición grave, al borde del coma. Y esto fue consecuencia por una sobredosis de insulina. Entonces, claro, aquí no estamos aplicando la escala SOFA, pero estamos aplicando la escala Glasgow, que es una escala que busca colaborar a los parámetros SOFA, y Glasgow es bastante más transversal que pensar solamente en los criterios SOFA. Entonces, eso es algo que también en algún momento nos va a tocar evaluar. En otro aspecto, que igual me parece dentro del anecdotario de vida que uno tiene, a mi hijo mayor, cuando lo vacunaron una vez en el colegio, él quedó con una incomodidad importante en el brazo. Entonces tuvo un día quejándose, 2 días quejándose,
Y él decía que le pintaron mal. Responde como niño. Y al día tercero resulta que su músculo deltoides estaba enrojecido, agrandado y duro a la palpación. Entonces estaba teniendo una complicación infecciosa producto de lo que fue la punción en ese momento. Obviamente yo no voy a esperar a que le diera fiebre. Ya tenía el compromiso local con esa consistencia leñosa de su músculo deltoides. Entonces, apenas cambió la consistencia, inmediatamente yo empecé con una terapia antibiótica para resolver eso y al día siguiente ya estaba bien, ya se había pasado la inflamación, la consistencia se había recuperado y no permitimos que siguiera evolucionando hacia una complicación, sabiendo que esto ya se estaba empezando a tener curso de diseminación. Entonces, ¿qué quiero mostrarle yo con esto? Que todos estos conceptos con los cuales nosotros estamos transmitiendo para pensar en una mejor interpretación de nuestros pacientes, muchas veces nos va a tocar aplicarlos antes en nuestra familia. Así es que por eso es el valor de que conversemos de esto, porque de algún modo tenemos que eh, ser un buen orientador y saber reaccionar. O sea, creo yo que es relevante. Entonces, aplicación práctica de los criterios clínicos, un paciente con sepsis, shock séptico. Aquí se aplica los criterios Quick SOFA, si es más de 2, sí. Se aplica el SOFA, si es más de 2, sí. Entonces se considera que tiene sepsis y implica acá las medidas terapéuticas, aplicación de vasopresores, lactato, etc. Y entonces aquí empieza a generar una rutina de evaluación. Como desde el Quick SOFA pasamos a la valoración SOFA y con ello entonces se definen las diferentes estrategias de monitorización, que eso obviamente es tema médico, pero saber los parámetros que se utilizan para poder evaluar igual es relevante porque podemos nosotros también hacer una interpretación y canalizar bien a nuestros pacientes. Si bien el SOFA es una versión, una interpretación mejorada que busca corregir defectos del CIRS, igual es relevante tener presente este enfoque porque igual ayuda. Frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto, frecuencia respiratoria mayor a 20 por minuto, leucocitos mayor a 12.000 o menor a 4.000 son elementos que nosotros deberíamos reconocer, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de respuesta, hay que reconocer que lo está desencadenando, ¿ya? Nosotros hablaremos de sepsis cuando tenemos síndrome de respuesta inflamatoria sistémica más un foco infeccioso establecido. Y ese sería, digamos, el enfoque actual de sepsis, ¿ya? Bueno, acá tenemos básicamente lo que, con esta flecha, lo que está buscando. De algún modo le da valor al corazón, valor al pulmón, valor a la médula ósea y a la temperatura corporal. Lo que hace el Quick SOFA es, bueno, y aquí tenemos los órganos que están siendo afectados, ¿ya? Lo que ya habíamos comentado. En el caso del Quick SOFA, lo que evalúa agrega el parámetro del pulmón, del corazón y no considera, fíjese, ni temperatura, ni considera el número de leucocitos, sino que considera el número de plaquetas. Tampoco la frecuencia cardíaca. Lo único que conserva es la frecuencia respiratoria y los otros parámetros que pueden ser observados desde estudios serológicos. ¿Cuál es el consejo que nosotros damos? Que tenemos que ocupar ambas herramientas, ambas estrategias, sabiendo que en el caso del CIS la mayoría lo podemos aplicar en la consulta y del SOFA, el Quick SOFA, podemos aplicar directamente en la consulta. Entonces, por ello tenemos herramientas para ver qué tan complicado está nuestro paciente. En el caso de Quick SOFA agrega valoración del hígado y también valoración del cerebro, ¿ya? Entonces, esos son elementos
em, que el Quick-SOFA incorpora y de algún modo hace un replanteamiento de los órganos a evaluar en este tipo de condición. ¿Ya? Entonces, ¿qué tan complejo se encuentra? Bueno, tomemos la temperatura, evaluemos la frecuencia cardíaca, pidamos un hemograma, ¿cierto? Donde veamos el número de leucocitos y el número de plaquetas. eh, eh, Pedamos la bilirrubina, la creatininemia, y con ello entonces ir chequeando y viendo la condición. Obviamente, si vemos que un paciente tiene la frecuencia respiratoria alterada, la temperatura alterada, el paciente debe ser derivado a un centro hospitalario. Si vemos que estos parámetros están, digamos, dentro de un relativo condición de normalidad y lo comparamos también con una condición clínica de compromiso local, entonces hacemos el manejo local y es lo que más nos va a tocar hacer. Entonces, pero distinguir entre uno y otro, hay herramientas, es lo que quisimos presentar en esta secuencia, y hay que considerarlos como opciones al momento de querer hacer una evaluación de un paciente que puede estar pasando por una complicación sistémica. ¿Ya? ¿Pregunta o comentarios, jóvenes? Bien, pues. No, por mi parte no, quedó bastante claro. Ya. Este capítulo busca, esta sesión, busca de algún modo compensar lo que no alcanzamos a ver en el módulo anterior y lo enlazamos dentro del contexto de una complicación de la infección. Como ven, esto no tiene mucho de microbiológico, pero sí me parece relevante conversarlo. Volver a repasar estos conceptos porque es parte también del desempeño clínico y deriva de un proceso infeccioso que se fue complicando, ¿ya? Así es que eso quería yo compartirles hoy día, jóvenes. Si no hay preguntas, la pueden formular después al correo electrónico, ¿ya? Así que nos vemos la próxima semana y vamos a estar cerrando ya con nuestra última sesión de infecciones virales y micóticas de referencia en patología bucal. ¿Ok? Estamos listos, Muchas jóvenes. gracias, profe. Que esté Chao. bien. Que Chao, estén doctor. bien. Ya, doctor, Chao, gracias. doctor.